Nueva entrega de Pasaje a la Historia. 18 de julio de 1936, el día en que comenzó la Guerra Civil Española. Sin lugar a dudas, el hecho que marcó la historia de este país y que la sigue marcando. Lo podemos ver en política, lo podemos ver en los periódicos, lo podemos ver no solo, también en historia, evidentemente. Voy a ser breve, voy a tratar de explicar concisamente cuáles son las explicaciones que se dan a por qué tuvo lugar a aquel hecho, ¿no? En primer lugar, la explicación de corta y larga duración, algo que se dice en los libros de texto de las escuelas. Una versión basada prácticamente en estructuras, ¿no? ¿De qué va? Bueno, sencillamente que el siglo XIX español es un siglo muy convulso, incluso con 3 guerras civiles, las 3 guerras carlistas, con un ejército que interviene en política, con el poder de la Iglesia, pero al mismo tiempo un país que también forma parte de Europa y que, aunque con retraso, se va uniendo, ¿no?, a la dinámica internacional. Por lo tanto, aparecen nuevos actores. Aquel desarrollo político que termina con la caída de Isabel II, el periodo convulso del sexenio revolucionario con una primera república incluida, y después la llegada de los Borbones y el reparto del poder por una oligarquía, ¿no?, una burguesía liberal, ¿no?, que va a copar todo el espacio político, y que ante la emergencia de los nuevos sectores sociales, como la clase trabajadora, socialismo sobre todo, después y anarquismo, después comunismo, ante la presencia de los nacionalismos, pues no sabe reaccionar y no comparte el poder con esas nuevas fuerzas, y aquel poder de la restauración se va resquebrajando, además de recibir los golpes coyunturales, la crisis de 1905, la Semana Trágica, la crisis del 17, el desastre de Anual, y finaliza en 1931 con la caída de Alfonso XIII. Una versión que nos explica que, bueno, prácticamente la guerra civil estaba latente, ¿no? Pues Larra, ¿no?, en 1837, cuando escribe Aquí yace media España, que murió de la otra media. Machado, ¿no?, las 2 Españas, ¿no?, que dan del arte, una de ellas la del arte el corazón. En fin, una explicación de prácticamente larga duración, ¿no? De alguna manera la guerra civil es la culminación de todo ese proceso de enfrentamiento. Bien, luego viene la versión que ahora se ha vuelto a poner de moda, la versión que justifica el golpe de Estado. Incluso algunos dicen que no fue golpe de Estado, sino que fue una necesidad, ¿no? La España tradicional, la España de siempre, la que hoy un grupo que entiende cómo ha de ser España, de orden, pues bueno, se ve amenazada por nuevas corrientes extranjeras, desde la Ilustración, el liberalismo, después el socialismo, el anarquismo, como todo ajeno al espíritu nacional, ¿no?, que tiene pues en la monarquía, en parte del ejército y en la Iglesia su fortaleza. Pues bueno, esas fuerzas, cuando ven que España cae en manos definitivamente de esos poderes que tratan de transformarla y cambiarla hacia otra cosa que ellos entienden que es negativo, pues terminan por haciendo lo que hacían, ¿no?, salvar España. Bueno. Y tercera versión, en la que nos dice que, bueno, España no es nada ajena al contexto internacional. Europa ha caído o está cayendo en manos del fascismo. En Italia ya gobierna Mussolini, primer fascismo. Alemania, ¿no?, la llegada de Hitler al poder en 1933, y luego grandes partidos de extrema derecha que van a ir conformando y se van haciendo con el poder. El caso es que todas las repúblicas nacidas después de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, en 1940 han desaparecido todas bajo la bota del fascismo. Y España no deja de ser un país europeo en ese contexto internacional de crisis política, de crisis económica, 1929, está ahí, y de violencia. Una violencia que no es privativa de España, sino que se extiende por toda Europa. Hasta 1923 no podemos hablar de que acaban los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, a pesar del armisticio del 11 de noviembre y del Tratado de Versalles. Después la violencia interna. No hay que olvidar, ¿no?, la República de Weimar,
¿no? Lo que sucede en Weimar, pero también en Francia y en otros países, ¿no? Que acaban sucumbiendo al fascismo. Y España pues estaría dentro de esa dinámica internacional, un elemento más de evolución hacia lo que fue pues la llegada de la extrema derecha al poder y después la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay que quedarse con una? No. Es un hecho muy complejo, como todos, ¿no? Y todas las explicaciones que acabo de dar pues tienen su razón de ser, incluida la segunda. Uno puede no compartirla, pero es cierto que hay mucha gente que sí que la comparte y que cree a pies juntillas en ello, por lo tanto hay que tenerla presente. Ahora de explicar un porqué, porque seguramente para mucha gente ese fue el porqué y no tenía otra razón, ¿no? Una explicación de por qué había que sublevarse contra ese gobierno que según algunos, ¿no? Que hemos oído últimamente, pues asesinó a no sé cuántos miles de personas en la primavera del 36. El caso es que se produjo la guerra civil y lo que está claro, como dicen algunos historiadores, es que la república, bueno, era una república de los años 20, homologable a todas las demás, con su grado de violencia, como todos los países de los años 20 y 30, que, bueno, lo que sí que trajo fue la democracia, digamos, plena a España, y que por muy mal que lo hiciera, porque evidentemente no hay que sacralizar a la Segunda República, pero es injustificable lo que sucedió, entre otras cosas porque lo que vino después de la Segunda República fue infinitamente peor. Fue infinitamente peor. Dejo aquí algunas lecturas de verano, algunas recomendaciones sobre la guerra civil muy breves, ¿no? 4 que hablan de la guerra civil y otra que habla, por si alguien quiere profundizar, ¿no? Sobre los libros escritos sobre la guerra civil. Creo que son serios, creo que dan una visión ajustada de lo que fue el conflicto. No son muy largos y son, digamos, una introducción a luego a los grandes libros sobre la guerra civil, ¿no? Como los de Ángel Viñas o Jackson o más historiadores. Y como siempre, pues termino con una frase, ¿no? En este caso de Albert Camus, que escribió: fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa. Hasta la próxima.